corresponde al foro sobre el Estado Social de Derecho. Ya a lo largo, digamos, de todas estas sesiones hemos hablado de derechos, hemos hablado de Colombia como un Estado, hemos hablado de derechos humanos, hemos hablado del trabajo como un derecho humano, de los derechos laborales individuales, colectivos, de la vulneración de los sistemas que protegen a los derechos cuando son vulnerados, de las herramientas o mecanismos que nos sirven también, digamos, para la protección de esos derechos. Y hoy vamos a hablar por qué en Colombia, digamos, se protege tanto los derechos. Entonces, vamos a conocer primero que Colombia es un Estado social de derecho. Colombia es una nación que está organizada bajo un Estado. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a iniciar conociendo, ustedes están viendo allí en sus pantallas una diapositiva que les tengo allí sobre el concepto de Estado. Entonces decimos que desde una definición simple se puede decir que un Estado es un fenómeno histórico, político y jurídico. ¿Quién lo dijo? Pachet y Meili. ¿Desde cuándo? Desde el 2011 se encuentra en el libro en la página 31. Allí, en la parte de abajo, allí vemos en qué libro, que se llama Derecho Constitucional. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una definición sencilla. Básicamente, ¿qué nos dice? Que el Estado es una sociedad política y jurídicamente organizada, con una autoridad suficiente que sirve para imponer un orden jurídico dentro de su propio territorio y para hacer respetar, digamos, la personalidad que tiene ese Estado a manera o de manera internacional, ¿de acuerdo? Entonces, eso es el Estado, es una forma de organización jurídica y política que se encuentra presente en un territorio y que sirve para imponer orden a esa sociedad y que sirve también para que a manera internacional esa sociedad sea respetada. Entonces, vamos a llegar a un ejemplo ahorita que está muy de moda, el tema de Pakistán, sí, el tema de Israel, ¿cierto? Israel se encuentra en un conflicto con Palestina. No sé si ustedes han visto noticiero, pero ayer en el noticiero presentaron que algunos países de Europa van a reconocer a Palestina como un Estado. ¿Cuál es el problema básicamente que tiene Palestina? Que muchos países, es decir, muchos estados, no lo reconocen como un Estado, es decir, no lo reconocen como una sociedad jurídica, como una sociedad política que se encuentra organizada y que puede imponer orden dentro de esa sociedad. Y por ende, digamos que internacionalmente no es respetada, no es reconocida. Entonces, eso es la importancia de que se reconozca un territorio o un país como un Estado, que, digamos, a manera internacional va a tener mucha presencia, va a ser reconocida y va a ser respetada. Entonces, esa es una definición simple de lo que es un Estado. Es una forma de organización, tanto política como jurídicamente y administrativamente. Bueno, otra definición que encontramos aquí, digamos que está relacionada con lo que acabo de decirle, es que el Estado es un conglomerado social, político y jurídicamente constituido, asentado sobre un territorio, sometido al poder que ejercen sus autoridades con soberanía y digamos que ese Estado representa la constitución política de esa sociedad, es decir, cómo estamos organizados, cómo estamos constituidos. Bueno, en el ordenamiento constitucional colombiano, es decir, en nuestra constitución política colombiana, se describe al Estado colombiano como un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales,
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. ¿Dónde encontramos, digamos, esa definición? La encontramos en el artículo 1 de la Constitución y nos dice cómo como sociedad nosotros estamos organizados. Nos dice, somos un Estado y aparte de decirnos que somos un Estado, digamos, nos indica que somos un tipo de Estado que es un Estado social de derecho. Ese Estado social de derecho, digamos, es un principio fundante del Estado colombiano, porque aparte de decir Colombia es un Estado, dice Colombia es un Estado social de derecho. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que es un principio rector, es un principio constitucional. Y como principio constitucional soporta toda la forma que va a tener nuestro Estado. En ese orden de ideas, digamos, el Estado social de derecho nos indica una estructura básica y nos indican los parámetros que se deben tener en cuenta o que deben tener en cuenta todas las instituciones que se encuentran en este territorio. ¿De acuerdo? Entonces tenemos diferentes clases de Estado. Específicamente nosotros vamos a hablar del Estado social de derecho. Es un Estado, digamos, que está fundamentado ¿en qué? En las leyes. Y que aparte de estar fundamentado en las leyes, tiene su énfasis en lo social. ¿Eso qué quiere decir? Que coloca a la persona humana, a la dignidad humana en el centro de todos los derechos. Entonces, digamos que básicamente el Estado social de derecho es aquel donde un Estado se encuentra basado en las leyes, en los reglamentos, pero antes que eso, digamos, el centro de ese Estado va a ser la persona humana. Es decir, antes que la ley está la persona. ¿Y por qué en el centro está esa persona? Porque en el centro está la dignidad de la persona humana. Entonces, ¿qué es lo que hace este tipo de Estado? Digamos que va a velar constantemente por la garantía, la permanencia, la protección y el restablecimiento de la dignidad humana. Por eso, en algunas ocasiones, se dice que Colombia respeta mucho los derechos de las personas, ¿cierto? Que así una persona se encuentre privada de la libertad, tiene ciertas garantías. Por una simple razón, chicos, somos un Estado social de derecho y antes que cualquier ley, que cualquier norma, está la dignidad de la persona y en cualquier situación, en cualquier circunstancia, debe respetarse la dignidad de esa persona. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? No, profe, yo creo que está quedando clara la información. Bueno, entonces, recuerden que al principio les dije, la última actividad que nos hace falta es el foro. Ese foro nos hace 4 preguntas y la primera es, ¿cuál es la definición de Estado? Acabamos de hablar de ella. Recuerden igual que aquí queda la información. ¿Cuál es el concepto de Estado social de derecho? Que también lo acabo de explicar. Y nos pregunta cuáles son las características. Recordemos que características, digamos, es como esos elementos que caracterizan algo en específico. En este caso, ¿qué características principales tenemos en los estados sociales de derecho? Primero, que están basados en la dignidad humana. ¿Por qué? Porque reconocen la dignidad humana como un valor fundamental y esa dignidad humana es el fundamento de los derechos que deben respetarse y que deben garantizarse
en el Estado Social de Derecho. Es un Estado básicamente donde se protegen los derechos. Por eso a nuestro Estado se conoce como un Estado proteccionista. Se protegen tanto los derechos fundamentales como los sociales, los económicos y los culturales. El Estado Social de Derecho también tiene una característica muy importante y es que tiene un fin, un objetivo, y es el de generar un Estado social que fundamente o que cree bienestar. Es decir, el Estado asume un rol donde promueve el bienestar social. ¿Cómo lo hace? Garantizando servicios públicos que se consideran esenciales, como cuáles, como la educación. Ustedes saben que en Colombia la educación es gratuita, ¿cierto? La salud, las personas que no tienen, digamos, para pagar, que no tienen un trabajo, tienen un sistema de seguridad social donde no se les cobra nada. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que a través de eso es que el Estado asume ese rol de promotor de un bienestar social. Tiene aquí una característica muy importante en los estados sociales de derecho y es que hay mucha participación ciudadana. Se promueve la participación activa de las personas a través de diferentes mecanismos. Por eso nuestra Constitución tiene establecido mecanismos de participación ciudadana. ¿Cuáles son esos mecanismos de participación ciudadana? Tenemos el plebiscito, tenemos el referendo, el voto, el cabildo abierto, entre otros. ¿Está enfocado en qué? En la justicia social y promueve la solidaridad. El Estado Social de Derecho, digamos, finalmente que tiene un fin muy importante y es la redistribución de la riqueza. ¿Cómo lo hace? Lo hace mediante políticas que permitan reducir las desigualdades sociales que se presentan dentro de la sociedad. Digamos que esas son algunas características del Estado Social de Derecho. No solo tiene, digamos, la característica de limitar o de garantizar un orden, de buscar justicia, sino que además también asume un rol activo. ¿Por qué? Porque crea mecanismos para que las personas participen, porque busca un bienestar social, porque la intervención del Estado siempre está presente a través de diferentes mecanismos. Bueno, ¿alguna duda, pregunta, chicos? Esas son las 3 preguntas. La última pregunta es una pregunta que ustedes van a responder teniendo en cuenta lo que ustedes han podido observar en nuestra sociedad. La última pregunta, porque son solo 4 preguntas, dice, ¿considera que en Colombia se cumplen las condiciones para ser un Estado social de derecho? Entonces, ustedes, la Constitución dice que lo somos. La Constitución dice, ¿cierto?, que somos un Estado social de derecho. Pero realmente somos un Estado social de derecho, según lo que ustedes han podido observar. Yo les acabo de dar una explicación de lo que es un Estado, de lo que es un Estado social y cuáles son esas características. ¿Ven ustedes que en Colombia existen esas características? ¿Ven ustedes que se buscan o que se han creado políticas para redistribuir la riqueza? ¿Ven ustedes que el Estado, los gobiernos impulsan políticas donde se beneficien a las personas generando un bienestar social? Digamos que esas son las preguntas que nos vamos a hacer después de saber las características y eso es lo que vamos a contestar. Entonces, recuerden que desde la clase pasada yo les había indicado que para esta clase quedaban 2 actividades, pero que solo íbamos a hacer el foro, ¿de acuerdo? Entonces, por eso hoy solo estoy explicando el
foro. Foro Estado Social de Derecho, que es donde ustedes van a responder 4 preguntas. ¿Qué es el Estado? ¿Qué es el Estado Social de Derecho? ¿Cuáles son las características del Estado Social de Derecho? Y si ustedes consideran que en Colombia pues se cumplen los requisitos para ser un Estado social de derecho. ¿Alguna pregunta? Ay, caramba. Señor, yo le tengo que comentar algo, pero no es de esta actividad. No sé, yo le escribí por Sahuna que en la actividad de texto argumentativo yo me equivoqué y mandé fue una evidencia a otro profesor. No sé si me podría habilitar ahorita para yo poder volver a mandar, pues mandar la que le toca. Claro que sí, Linda. Ya estoy revisando porque ni siquiera les había podido colocar el anuncio porque yo no había podido ingresar a Sahuna como desde el domingo. Entonces, ¿eso qué pasó? Porque no les pude escribir, esperé ayer y tampoco, por eso en la mañana hice el link y pues ya le escribí a Jordan, igual digamos, yo no sé si le llegan los correos, pero tenía esos correos, no sé si se me quedó de pronto alguien por fuera de los correos y por eso no le iba a llegar el link, entonces se los envié con Jordan, que muy amablemente me ha colaborado, digamos, en todas estas actividades para que ustedes tengan la información. Sé que algunas personas acabaron de ingresar, no se preocupen, que la explicación hoy fue muy corta y apenas terminemos y la grabación está lista, pues yo la voy a cargar a YouTube y le voy a dar el link a Jordan para que Jordan se los comparta y puedan ustedes, digamos, revisar ese tema, ¿de acuerdo? Entonces, yo sé que, ejemplo, como siempre esperábamos y las sesiones eran un poquito largas porque eran varias actividades, pues demorábamos un poquito más. Sin embargo, desde el principio les dije, hoy solo voy a explicar foro, que va a ser la última actividad que vamos a hacer. Son 4 preguntas sencillas, expliqué el concepto de Estado, expliqué lo que es Estado Social de Derecho, las características y la última pregunta, que es una pregunta más de reflexión para ustedes, de que ustedes piensen un poco y digan sí consideramos que se cumple o no consideramos que se cumple, o en algunas oportunidades sí, otras no. O sea, según lo que ustedes piensen de si estamos en un Estado social de derecho, ¿de acuerdo? Y respecto, sí, ahorita que ingresé nuevamente a la plataforma, digamos que revisé los mensajes que no los había revisado y vi que me habías escrito que habías tenido un inconveniente y te habías equivocado. Ya ahorita, en un momento, pues habilito para que tengas la opción de enviar un segundo intento. Ok, profesora, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Profe, entonces nosotros no tenemos ningún inconveniente con no subir la presentación, o sea, eso no nos afecta. No, ya la deshabilité para que a ustedes no les aparezca habilitada. ¿De acuerdo? No les aparezca allí. Muchas Ah, gracias, bueno, profe. listo, profe, muchas Ya para gracias. que igual tampoco se Profe, una confundan pregunta, diciendo profe. que está aquí, tenemos que subirla. No, solo está habilitado el foro para que ustedes puedan cargar la información. Dígame, señor Israel. Profe, para quedar claro, solo hay que responder al foro las 4 preguntas y la otra que usted dijo por aparte. Digamos, son esas 4 preguntas, solo esas 4 preguntas. ¿Qué es? Primero, allí en el foro dice, ¿cuál es el concepto de Estado? ¿Qué significa Estado social? ¿Cuáles son las características de un Estado social de derecho? Y la última pregunta que yo les digo es una pregunta, digamos, de examen. ¿Considera que en Colombia se cumplen las condiciones para ser un Estado social de derecho? Y ustedes van a explicar allí la respuesta. Ok, profe, muchas gracias. Profe, por aparte Solo no hay que comentarle a otro compañero, ¿no? No, ahí hay otro punto, pero solo vamos a contestar las preguntas, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo vamos Ok, a hacer así? Igual, digamos que es que de coordinación me están pidiendo que ya le suba juicios y, digamos, por eso solo vamos a contestar esas preguntas, no vamos a hacer lo otro que decía como que propongan ideas y hagan unas acciones, no. Solo vamos a contestar esas 4 preguntas que están en el foro. ok, profe, muchas gracias.
¿Alguna duda, chicos? Bueno, si no tienen dudas, preguntas, pueden desconectarse. Bueno, profe, muchas gracias por la información. Entonces, si podemos conectarnos ahorita por Sajuna, yo creo que todos podríamos responder el foro de una vez. Sí, porque la Muchas plataforma, gracias, digamos profe. que la tengo abierta, hoy ingresó, pero a veces está molestando. Igual no son preguntas difíciles, son muy sencillas y solo son las 4 preguntas, ya quedarían ustedes, digamos, al día tranquilos, ya ahorita, digamos, yo califico todo, califico Sajuna y les envío notas, ¿de acuerdo? Y de pronto si hacemos otra sesión para la otra semana, de pronto, porque creo que finalizamos la otra semana, digamos en el calendario, pues ya ustedes tienen todo al día. Entonces sería solo informativa. Sí, profe, porque la otra semana ya nosotros deberíamos de iniciar es con las prácticas. Ya Exacto. nos dio tiempo solo de entregar evidencias hasta el sábado. Ya el sábado el que no entregó no puede empezar las prácticas. Entonces, pues ya, pues nos retiramos, intenten no ver, igual yo ya voy a empezar a evaluar. Listo, profe, muchas gracias, que tenga feliz tarde. Lo mismo Hasta para luego. ustedes. Hasta luego.